Thank you so much, David, for your participation in this important day to AMETIC and to the artificial intelligence in general. Thank you so much, David. David nos ha dado esas pinceladas sobre la tendencia de la inteligencia artificial en la cadena de suministro y con eso cerramos ese primer bloque del que os hablaba al principio, IA Today, con Jaime Laguna, David Vivancos y David Ahora, en el que nos han hablado de la potencialidad de la inteligencia artificial. Pero ahora en este segundo bloque, Industries and Real World, vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. Lo decías tú bien, presidente de AMETIC, y también Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ya no estamos hablando de un futuro incluso inmediato, ya estamos hablando de un presente. Y vamos a hablar en este segundo bloque de cómo la inteligencia artificial va a beneficiar a las industrias, a las empresas, a la economía y a la sociedad en general. Y para abrir este bloque contamos con Enrique Serrano, presidente y CEO de Tinámica. Enrique, muy buenos días, qué bien tenerte aquí en persona, porque yo ya estoy aburrida de tanto evento online que… Bueno, ahora con David está genial esta proximidad que podemos tener con invitados por otros países, pero cuando es en España, qué bien tenerte aquí. Pues sí, la verdad que sí, Angie, se agradece sí, y esperemos que… Y ya dejo que inaugures este segundo bloque. Que vaya a más. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis conectados y gracias por escucharnos. Bueno, la inteligencia artificial, como vemos, está aquí para quedarse. Salió del armario hace ya más de 10 años, como nos ha comentado alguno de los Davides esta mañana. Y va a ser un pilar fundamental, como ha comentado la señora ministra Calviño, para la reconstrucción, porque prácticamente está imbricada pues, en todos los sectores, en todas las cadenas de valor, en todos los programas, en todas las más de 100 iniciativas que mañana va a presentar el Gobierno en Bruselas, hay inteligencia artificial. Y efectivamente, hoy toca hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en tiempos de reconstrucción y en tiempos de incertidumbre. Hay una nota de Immanuel Kant que dice que se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Según esta nota, yo diría, somos más inteligentes ahora que nunca por la gran cantidad de incertidumbres que tenemos por delante. Es decir, no sabemos en cuanto a incidencia de COVID cómo vamos a estar en los próximos meses, si nos hemos contagiado o lo hemos pasado, hemos sido positivos. No sabemos si los anticuerpos van a perdurar o no. Exactamente la fecha de vacunación tampoco la tenemos. No sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, las pensiones. Toda esta incertidumbre, que en el pasado se llamaba forecasting y que hay mucha tecnología y técnica alrededor, la inteligencia artificial hoy puede ayudar muchísimo a aportar futuro, para cada incertidumbre aportar una certidumbre y también con un grado de probabilidad que nos permita tomar decisiones pues, con más sentido, con más ciencia, con más raciocinio. El ser humano averso al riesgo por naturaleza y a la incertidumbre, desde los principios de la ancianidad, os podría decir que siempre ha visto poder a la hora de ver futuro, a la hora de predecir. En la antigua Mesopotamia, pues ya la astrología permitía a los brujos de la tribu tratar de conectar el mundo de los astros con el mundo terrenal y de alguna forma pues tratar de anticiparse a lo que va a ocurrir. Y eso daba poder, porque el brujo de la tribu tenía mucho poder. Y conectarlo también con la meteorología. Y no sabemos qué es antes o qué es después. Hombre, evidentemente el tratado aristotélico pues tiene que ver con la antigüedad y con los griegos y con Tales de Mileto y demás, pero también el poder utilizar los meteoros, poder hacer un seguimiento, poder contar y poder de alguna forma determinar patrones que se repiten para poder tomar decisiones con acierto, pues ha ayudado a triunfar y ha ayudado a determinar el poder incluso de muchas civilizaciones. La estadística es un concepto
ulterior de un alemán alrededor del año 1749 que lo imprime. Y hoy en día pues, nos ayudamos de conceptos que ya se han hablado aquí, como es Machine Learning y Deep Learning, con redes neuronales que lo que nos permiten pues, es un salto dimensional a la hora de incorporar cualquier tipo de variable estructurada o no estructurada de manera masiva en tiempo real y que se puedan interrelacionar esas variables entre sí, como hemos visto también en la última charla. A la hora de hablar de predicción, pues se trata de predecir para acertar en las decisiones. Y eso nos ayuda muchísimo hoy, en el estado en el que nos encontramos, para poder tomar decisiones a futuro. Y la inteligencia artificial lo que te ayuda es a poder tener un nivel de seguridad, de accuracy en esas decisiones cada vez mayor. Por lo tanto, las facilita, pero también nos obliga a tratar de utilizar el dato para tomar esas decisiones y equilibrar la emoción y la racionalidad. Ese salto nos lo dan los sistemas expertos, que nos ayudan a racionalizar las decisiones, nos ayudan a utilizar reglas, nos ayudan a utilizar árboles de decisión y también los algoritmos, donde, bueno, pues en el caso de Tinámica, en nuestros motores de decisión, pues utilizamos algoritmos de redes recurrentes, por ejemplo, o las LSTM, es decir, las redes que son Long Short Time Memory, para tratar de hacer sencillos decisiones o problemas que pueden ser complejos. Por ejemplo, ponemos sobre la mesa una predicción compleja, que es el comportamiento de grandes buques, grandes petroleros, los VLGCs, que son los Very Large Gas Carrier, que son petroleros pues, de orden de magnitud parecido al gran petrolero que ha causado el problema en el canal de Suez, es decir, de una eslora entre 250 y 300 metros y con una capacidad de carga pues, que puede llegar hasta 200.000 metros cúbicos de gas. Entonces, de lo que se trata es de poder predecir el comportamiento de estos grandes buques en cuanto a ruta, puerto de descarga, puerto de destino, estado en el que está, región a la que se dirige y, sobre todo, y lo más importante, poder determinar el coste, el precio del contrato y poder anticiparnos a los mercados. Es decir, hay un mercado de barcos, que es el Baltic Exchange, donde se cotizan el precio del flete de esos barcos, y de lo que se trata es de batir al mercado, y de batir al mercado no solamente en el corto, sino en el medio y en el largo, y poder determinar cuál es la tipología de contrato óptimo. Mirad, aquí tenéis, hace unas horas, cómo está este mercado, es decir, esos puntos rojos que tenéis en esta imagen son esos VLGCs a las 8:30 de la mañana por el Marine Traffic y con un sistema que es el ICE que va monitorizando cada barco, es decir, no solamente los petroleros, sino cada barco está monitorizado por este sistema a través de la Asociación Marítima Internacional. Hay entre 250 a 300 VLGCs ahora mismo rondando todo el mundo y nos interesan básicamente 50, que son los que pueden estar liberados para poder hacer un contrato. Para ello se define un motor de decisión en el cual, pues, a través de la ingesta de determinadas variables, que os diría que hay hasta 500 fuentes de información con 140 cambios de eventos por cada segundo,
lo que el motor de decisión nos permite es, primero, adivinar en qué clúster o a qué clúster se va a dirigir cada barco en cada momento. Todo lo que es el globo se ha dividido en varios clústeres y adivinar también cuál es el estado de carga o descarga y a qué puerto se va a dirigir. Dentro de lo que es este Engine Predictor hay un algoritmo que lo que te ofrece es la lista de posiciones de cuáles son los barcos que están en cada región disponibles y con qué tipo de contrato óptimo para tomar esa decisión. La arquitectura que se ha definido para este motor incluye todo lo que es una ingesta de fuentes a través de un data factory que se almacena en lo que sería un data lake, en Azure. Todo el procesamiento se hace en PySpark utilizando Databricks, es decir, accedemos a la librería de Spark. Hay un almacenamiento en una base de datos SQL y hay una visualización que se realiza en Power BI. Desde el punto de vista del output, lo que queremos saber es en cada momento, en cada posición, ese VLGC a dónde se va a dirigir, cuál es su estado y cuál es el precio de mercado. Y se asignan probabilidades, de tal manera que bueno, pues de lo que se trata, como decía antes, es de tomar la mejor decisión en cuanto al contrato. Los resultados desde el punto de vista de métricas de accuracy, de métricas de desviación y de métricas de direccionalidad, pues lo que permiten es ganar dinero con las decisiones que se están tomando. Por lo tanto, bueno, pues como conclusión, yo diría, tenemos que poner encima de la mesa problemas que sean complejos para poder tratar de averiguar o determinar comportamientos futuros. Es decir, imaginemos este motor de decisión pues aplicado a una flota aérea global, a un aeropuerto o a una determinada línea aérea. El enfoque que damos para solucionar este tipo de problemas es top-down, es decir, ver el problema desde una perspectiva global y contar con todo tipo de variables que se ejecutan en real time y, por supuesto, es decir, con unas métricas que te permitan unos niveles de accuracy altos. Conclusión también, desde el punto de vista del algoritmo o algoritmos que forman parte del modelo, pues decir que son algoritmos que es una commodity, el algoritmo, es decir, el algoritmo ya no es el factor principal. La arquitectura es una commodity también, pero sin embargo el valor añadido está en el conocimiento funcional, en la conceptualización, que suele ser 1/3 de la inversión en tiempo y en dinero del proyecto, y en conocer muy bien cada una de las variables y de la data que forman parte como ingesta del algoritmo. Tener en cuenta que hay variables meteorológicas, por supuesto, drones, información de puertos, información y data de terceros que se compra y que al final es una cantidad ingente de data que tiene que ser tratada previamente, data que en caso de Sensorica es desestructurada y que forma parte de los diferentes modelos que a su vez forman parte del algoritmo. En la reconstrucción nos va a ir bien en la medida en la que seamos capaces de determinar, de analizar bien el estado actual y tener toda la data suficiente como para poder predecir preguntas de futuro que son realmente complejas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Serrano, presidente y CEO de Dinámica, por tu aportación, por ese titular que nos has dado del plan de reconstrucción, ¿no? esa necesidad.
y por inaugurar este segundo bloque. Enrique, muchas gracias. Seguimos en este segundo bloque, Industries and Real World, y les voy a presentar a Javier Sánchez, director de Innovación y Marca en AEDAS, quien va a presentarnos los resultados y conclusiones de la segunda edición del barómetro sobre la ética y también la inteligencia artificial. Ha sido realizado este estudio hace escasas semanas a partir de la consulta a altos directivos y consejeros de empresas del IBEX 35. Javier Sánchez, muy buenos días. Como le he dicho a Enrique, un placer teneros aquí de manera presencial y no tanto en remoto. Así Muchas que gracias. nada, ya estás aquí, todo tuyo este público para hablar de ese resultado. Estupendo, muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues prometo no aburrir. Tengo 30 slides y 15 minutos y además soy el telonero de unas interesantísimas mesas redondas que van a venir a continuación. Así que, bueno, pues vamos allá con el segundo barómetro de ética e inteligencia artificial hecho entre más de 100 consejeros del IBEX 35 para saber qué saben de esto, qué piensan y cómo pueden impulsar ellos, desde el gobierno corporativo de las compañías, proyectos de inteligencia artificial. No había ningún barómetro de estas características y gracias al impulso de Russell Reynolds y de Jesús Arévalo especialmente, a quien os recomiendo que podáis escuchar hoy a las 4:30 o 5 menos cuarto, porque va a hablar de inteligencia artificial y de talento en una empresa cuya misión además es la de buscar el mejor talento para liderar el mundo. Y AEDAS Homes, la empresa en la que trabajo, que es una promotora de obra nueva, hacemos casas nuevas y donde tenemos pues, el empeño de crear esos espacios, bueno, pues para que tú puedas maximizar tu felicidad y la de los seres que más quieres. Si al fin y al cabo va a haber un algoritmo que va a dar una hipoteca o no, va a haber un algoritmo que nos puede decir dónde deberíamos vivir, con quién, y si un asistente virtual con IA va a ser un miembro más de la familia, pues nosotros en AEDAS Homes simplemente queremos estar preparados para lo que venga. Este segundo barómetro ya está disponible en esta dirección, éticainteligenciaartificial.com. Está el del año pasado, donde nos centramos fundamentalmente en las posibilidades de la inteligencia artificial y de cuándo se estimaba que podían ocurrir determinados hitos importantes. Les preguntábamos a los consejeros preguntas como ¿cuándo piensas que el 51% de los coches van a ser autoconducidos de manera autónoma? Y ellos pues, nos daban un marco temporal. Este segundo barómetro se centra más en las limitaciones de la IA, puesto que hemos visto en el último año proyectos muy interesantes que no han estado a la altura de las expectativas y les hemos preguntado cuánto confían en la IA para determinadas predicciones. Pero como os decíamos, aquí en esta web podéis descargaros gratis tanto el barómetro del año pasado como el de este año. Así que vamos allá. Empezamos siempre con una pregunta de humildad y les preguntamos, siendo objetivo, ¿cuál dirías tú que es tu nivel de conocimiento de la inteligencia artificial? Bueno, pues los consejeros se dan a sí mismos un 3, prácticamente un 2,96 sobre 5. Por lo tanto, pues parece que a priori ellos piensan que, bueno, pues que sí tienen suficientes conocimientos sobre qué es esto de la inteligencia artificial. ¿Cuántos proyectos de IA han abordado las empresas en las que tú eres consejero en los últimos años? Pues aquí ha habido un cambio significativo. Hemos pasado de aquellas empresas que dicen que, o consejeros que dicen que están entre 2 y 5 proyectos, hemos pasado de un 25 a un 30% respecto al año pasado y de más de 5 proyectos de un 46 a un 52. Y lo que significativamente ha bajado, y es una excelente noticia, es que el año pasado nos decían que había un 18% de consejeros que no tenían ni idea de cuántos proyectos de IA se estaban llevando a cabo en las empresas y esa cifra se ha reducido solamente a un 4%. Como digo, una estupenda noticia. ¿Qué impacto puede tener? Y ahora ya entramos en preguntas de las mesas redondas que van a venir a continuación. Esta, en concreto, bueno, pues para toda la parte de Smart Energy, ¿qué impacto puede tener la IA en la predicción y estrategia del consumo de energía más eficiente en cada momento? Claramente los consejeros piensan que la IA puede ayudar muchísimo en este aspecto. Para movilidad, ¿qué impacto puede tener la IA en la mejora de la eficiencia de los desplazamientos, de forma que combinando distintos medios de transporte proporcione una experiencia más cómoda, eficaz, sostenible y segura? La nota es todavía mayor, 4,52 sobre 5. Para pues toda la parte de turismo, que es otra de las mesas redondas que vamos a escuchar a continuación, ¿qué impacto puede tener la IA en la selección final de un destino turístico para determinadas personas, grupos o para familias? Un porcentaje, o una puntuación un poquito menor, 3,39, pero eso es lo que piensan. Desde luego, en un país tan turístico como España, sería importante que nos pusiéramos las pilas en este aspecto
puesto que si vamos a tener un recomendador inteligente, pues que España sea uno de los top, desde luego va a ser importante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué impacto puede tener la IA en la capacidad de producción de alimentos saludables y en la predicción de la demanda para todo el tema de Smart Agro que se va a hablar después? Bueno, pues un 3,74 que no es nada desdeñable. Para el tema de e-health y sobre todo en un año largo que llevamos ya de pandemia, ¿qué impacto puede tener la IA en el diagnóstico temprano de una enfermedad o de una pandemia? 3,87. ¿Qué impacto puede tener la IA en el tiempo de creación de una vacuna? 3,91, un poquito más. ¿Y qué impacto puede tener la IA en la estrategia y en la eficacia de una campaña de vacunación? Parece ser que hay un consenso importante con un 4/5. Y teníamos que preguntar si a la hora de afrontar una pandemia, un sistema autoritario y supervisado, como es el chino, es o no es más eficaz que una sociedad democrática tal y como la entendemos en Occidente. Bueno, pues parece ser que hay una mayoría, un 70%, que sí está de acuerdo con que un sistema más autoritario es mejor para poder controlar una pandemia que un sistema democrático. ¿Qué impacto puede tener la IA en la redefinición del deporte para toda la parte de IA Sport que vamos a ver después, desde los atletas, pasando por las experiencias de los fans hasta los nuevos modelos de negocio? Bueno, pues aquí, desde luego, ya sabemos que el coqueteo del Manchester City y de otros equipos con los algoritmos ya no es un rumor, es algo muy presente y, desde luego, los consejeros le dan un 3,35/5 al impacto que puede tener la IA en el mundo de los deportes. Y iniciamos la ronda de preguntas de ¿cuánto te fías? ¿Cuánto te fías en función de algunos proyectos que ha habido en el mundo y que muchas veces han estado a la altura de las expectativas y otras veces no? ¿Cuánto te fías de la IA en el reconocimiento facial de hombres, mujeres y niños de todas las razas? Bueno, pues aquí dan un 3,22. Sabéis que ha habido mucha polémica sobre sistemas que no reconocen a determinadas personas de determinadas razas. Y lógicamente, al no ser inclusivos, pues la gente ha tenido problemas a la hora de decir, de desplegar esto, digamos, a un nivel mundial. Para los consejeros es un 3,22/5. ¿Cuánto te fías de la IA para predecir el rango temporal en el que fallecerá una persona? Bueno, pues aquí le dan un 3. Mi opinión particular es que podremos llegar en el futuro a saber esto probablemente con semanas de diferencia, pero por ahora, bueno, es un aprobado, no está mal, pero es hasta donde llegan los consejeros. ¿Cuánto te fías para predecir si una persona caerá o no en depresión? Otro de los grandes estudios que se ha hecho en el mundo. Bueno, pues aquí es un 2,78. Lo que nos dan los consejeros. ¿Cuánto te fías para predecir si una persona tendrá éxito profesional y personal en la vida? Aquí es un aprobado raspado, es un 2,52/5. Supongo que muchos consejeros piensan que los que llegan muchas veces a triunfar pues no son los que ellos pensaban que llegaban a triunfar, o que hay mucho mediocre que ha llegado a triunfar cuando nadie apostaba un duro por ellos. Pero el caso es que es un aprobado raspado. Y un poquito peor es cuánto te fías de la IA para predecir si una persona sufrirá maltrato. Otro de esos grandes proyectos que se ha hecho a nivel de IA y que en muchas ocasiones no ha dado los resultados que pensaban. Los consejeros piensan que esto es un ligero suspenso. ¿Cuánto te fías de la IA para predecir la comisión de un delito por parte de una persona o la posibilidad de reincidir? También se han hecho estudios muy interesantes utilizando IA, y la verdad es que en algunas ocasiones no han funcionado bien, especialmente en la parte de reincidir en un delito. Aquí los consejeros claramente suspenden en su confianza. Y una ronda de preguntas sobre temas de consenso o discrepancias. Bueno, pues la gente valora mucho su privacidad, sin embargo, ceden sus datos con facilidad a cambio del beneficio que obtienen y raramente gestionan sus datos. ¿Estás de acuerdo? Unanimidad brutal sobre este tema. Nos quejamos mucho de los datos, de la privacidad, pero luego realmente no hacemos demasiado por ello. Otra de las preguntas es: ¿las personas cambian a lo largo de su vida? Por lo tanto, deberían poder elegir cuándo caducan sus datos. Yo no soy el mismo que hace 20 años, no soy el mismo que hace 10, y estirando un poquito el argumento, no soy el mismo que ayer. Pero sí que tengo derecho a que, si hice algo en algún momento, pueda en un determinado momento limitar y que se olvide lo que ocurrió y que no se tenga en cuenta. Bueno, pues unanimidad nuevamente en el que esto se pueda producir. La aplicación de algoritmos discriminatorios o dañinos creados por empresas y por gobiernos nacionales y extranjeros deberían estar sometidos a una ley que proteja los derechos de los ciudadanos españoles.
hay una mayoría brutal del 96%, por eso vamos a ir viendo más regulación a medida que pase el tiempo sobre este tema. Todos los algoritmos deberían mostrar de forma transparente cuál es su sello de calidad, indicando el nivel de acierto que alcanzan y el daño potencial que puede tener para las personas. Los consejeros, desde luego, sí son partidarios de que exista algún tipo de sello, como en los alimentos, que nos diga exactamente cuál es el grado de eficacia que está teniendo ese algoritmo. Y a lo mejor es un grado de eficacia que va cambiando con el tiempo, 91%. Si las empresas contratan personal sin criterios de diversidad, los algoritmos que desarrollen no serán inclusivos y heredarán los sesgos humanos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Bueno, pues parece ser que el 78%, casi el 80%, sí está de acuerdo en esto. No podemos pretender hacer un algoritmo sin sesgos si realmente la gente que crea ese algoritmo solamente es de un grupo muy determinado de personas y no hay diversidad e inclusividad. En tu opinión, ¿quién está más avanzado en IA? Es verdad que podríamos haber puesto estos países, Canadá, Israel, el Reino Unido, pero la sensación que tenemos es que, aunque hubiéramos puesto una lista muy larga, se iba a concentrar bastante la votación. Y fijaos cómo ellos piensan que es básicamente Estados Unidos y China. Y este es el mundo bipolar, el mundo 1 o 0, al que nos enfrentamos. Y, lógicamente, la pregunta que queríamos hacer a continuación es: ¿la carrera por una IA superior permitirá a Estados Unidos y a China dominar el mundo, quedando Europa sometida bajo el control de los algoritmos de ambas potencias? ¿Estás de acuerdo? Pues hay debate, porque es un 70-30, pero desde luego hay una mayoría de personas que sí piensan que nos van a influenciar estos algoritmos y que vamos a estar de alguna manera sometidos a lo que puedan inventar tanto chinos como americanos. ¿Debería priorizarse el desarrollo libre de la IA sin cortapisas, aunque no proteja totalmente la privacidad de las personas, con el objetivo de no quedarse atrás respecto a otras empresas u otros países? Bueno, pues aquí claramente hay un límite y los consejeros lo que nos están diciendo es que no todo vale y que no solamente por el hecho de intentar evolucionar y no tener cortapisas a la hora de crear innovación hay que destruir los derechos de las personas. Yo creo que esto es un sentimiento muy europeo en general, el del que no todo vale. Y sabemos que hay otros países que compiten con otras reglas y les da un poco más igual todo este tema de la privacidad, porque quieren avanzar. Promover el desarrollo de sistemas militares inteligentes que puedan atacar de forma rápida y quirúrgica sin aprobación humana es vital para la supervivencia del país. Radicalmente desde España esto se ve como que no es tolerable. Si nos fuéramos a otros países donde hay mucha más tensión, como puede ser Israel, a lo mejor la percepción cambia, pero desde luego en España este sistema armamentístico sin intervención humana no parece ser que sea aprobada. Un grupo de algoritmos, y esto es muy interesante, un grupo de algoritmos especializados podría llegar a gestionar una empresa o un país para el bien común mejor que un grupo de ejecutivos o de políticos. Parece ser que no, la gente no quiere ser irrelevante, ¿no? O no quiere certificar, digamos, su irrelevancia. Es curioso porque cuando preguntamos esto de manera separada, le preguntamos a los ejecutivos si creen que un país se puede gestionar mejor por parte de un algoritmo político, te dicen que sí. Y los políticos lo que dicen es que la política no es tan fácil como parece y que ellos creen que se podría gestionar muy bien una empresa, pero tal vez no la política. El caso es que un 83% de las personas piensan que un sistema de algoritmos o un grupo de algoritmos especializados no harían mejor trabajo que los ejecutivos en las compañías o que los políticos en el gobierno. Desde luego es una pregunta muy curiosa. Y la IA aprenderá por sí misma, superándonos en inteligencia general o en inteligencia humana, como decía antes David Vivancos, y en el propósito del ser humano. Solo es una cuestión de tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pues aquí, desde luego, hay debate. El 60% hoy no está de acuerdo, pero hay un casi 40% que lo que está diciendo es que es posible que nos superen en inteligencia humana o en inteligencia general los algoritmos. Y seguro que oiremos mucho más de esto en los próximos años. Terminamos con una reflexión. Decía Unamuno que inventen ellos. Pues inventando, desde luego, están los chinos y los americanos. Y si queremos pasar a los anales de la inteligencia artificial, nos deberíamos poner las pilas e inventar nosotros también mucho. Pero el que inventen ellos de Unamuno no era una llamada a bajar los brazos y a verlas venir. No, él lo que decía es que la luz eléctrica luce aquí y corre aquí la locomotora tan bien como en donde se inventaron. Y que nos servimos de los logaritmos, él no hablaba de algoritmos, hablaba de logaritmos, como en el país en el que fueron inventados. Es decir, lo que nos decía Unamuno era
Vale que inventen ellos, pero caramba, aprovechémonos nosotros. ¿Cómo? Con el talento que tenemos destacado y consensuado y además acordado en el mundo de lo que los españoles valen dentro de España y muchas veces, lamentablemente, fuera de España. Alineando nuestras organizaciones, siendo humildes en nuestro conocimiento e intentando que en vez de ser una ola que nos pase por encima, que la podamos surfear. Por lo tanto, damas y caballeros, lo que les invitamos es a que apoyen mucho la inteligencia artificial porque creemos que tenemos muchísimo que aportar. Muchísimas gracias a todos.